Bien, entonces, gracias hermanos, una vez más, compartir el capítulo 12 desde el versículo 10 hacia adelante hasta el versículo 12, un capítulo muy difícil de interpretar o tiene muchos puntos de vista por diferentes enseñanzas de un lado del otro. Capítulo 12 de Apocalipsis ha sido visto desde muchos puntos de vista de algunos maestros bíblicos y bueno, vamos a tratar de ser fiel al texto bíblico y vamos a ir allí con sus manuales, los que tienen o nos siguen por aquí, mandando las notas, hermanos, para ir guiándonos y no salirnos del contexto y gracias a las notas que tenemos para permanecer ahí en el tema, en el contexto y quedarnos ligados a aprender lo que Dios tiene a través de su palabra. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, 11 y 12, voy a dar lectura. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a empezar entonces aquí en este capítulo 12. En primer lugar, dice ahí, oí una gran voz en el cielo. El cielo hará, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, declaraciones interesantes. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, una gran voz en el cielo, por ejemplo, allí entonces oí una gran voz en el cielo. ¿A quién pertenece la gran voz? Esa es una pregunta. No sabemos a ciencia y cierta, pero el contexto sugiere que es la voz unificada de todos los mártires de la tribulación. Entonces creemos que esta voz que se oye aquí es la voz de los creyentes o de los hombres y mujeres que han muerto siendo perseguidos por la bestia, el falso profeta y el anticristo. Así más o menos podemos verlo. No se lo ve muy claro, pero podemos más o menos ver desde ese punto de vista. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, dijeron los mártires a gran voz, ¿cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, podemos nosotros, por ejemplo, ver también ya aquí lo que dice, por ejemplo, y podemos ahora, es a una gran voz que dice, y ellos, dice, por ejemplo aquí, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Romanos capítulo 16, versículo 20, por favor, hermano Paco, por favor, le podemos dar lectura allí. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No hay otra forma, por ejemplo, de que ellos o nosotros podamos ser vencedores en Cristo Jesús. Una vez más, describimos aquí que la sangre de Cristo es el medio y el centro para poder salvar a la humanidad. La sangre de Cristo derramada a nuestro favor es lo que paga nuestra culpa de nuestro pecado hoy y será también en el tiempo de la gran tribulación. Esta gente que está aquí, que parece que son miles y millones, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vamos a examinar esta declaración que el tiempo para el gobierno de Dios había llegado. Ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad.
de su Cristo. Así leemos. En primer lugar, dice aquí, vamos a ver, Dios está listo para salvar, o sea, liberar a su pueblo desde este punto en adelante. Satanás estará a la fuga como un enemigo derrotado. Él sabrá que su fin está cerca. Le queda muy poco tiempo. Número 2, Dios mostrará aquí su poder más plenamente. En este momento, Dios permitirá que Miguel y sus ángeles triunfen sobre Satanás y sus hordas demoníacas. Aquí vemos entonces que el arcángel Miguel va a triunfar contra el poder o contra las fuerzas demoníacas de Satanás. Tercero, el reino de nuestro Dios habrá venido, significando que Cristo habrá comenzado a conquistar. Por lo tanto, Él pronto establecerá su reino terrenal. En muy poco tiempo ya comenzará su reino. Por eso aquí vemos que el reino de nuestro Dios ya habrá venido y está a punto ya de comenzar. Número 4, la autoridad de su Cristo ha llegado. Jesucristo, que lleva el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, pronto vendrá al mundo montado en un caballo blanco, destruirá a sus enemigos y rescatará a sus santos de aquel tiempo, a los creyentes. Muy pronto el Señor vendrá ya en su segunda venida, montado en un caballo blanco que veremos en Apocalipsis 19, con todo su poder y gloria, salvará a sus santos y pondrá su reino, y gobernará desde Jerusalén a las naciones, cumpliéndose la palabra dicha, cuando el ángel dijo a María, este será grande y se sentará en el trono de David su padre, y reinará desde la casa de Jacob, y su reino nunca tendrá fin. El gran Dios todopoderoso va a venir aquí en su segunda venida, montado en un caballo blanco, para poner su reino y cumplir las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, de que David tendría un rey sentado en su trono y para siempre reinando. Está a punto de suceder eso, hermanos, aquí. Número 5. ¿Cómo sabemos que Dios triunfará en este momento? Tenga en cuenta las siguientes cláusulas. Avanzaremos estudiando el versículo 10. En primer lugar, allí dice, versículo 10c, la última parte, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás ha sido lanzado fuera el acusador. En primer lugar, Satanás es identificado también con otro título. Bueno, de los tantos títulos que tiene Satanás. Satanás ha sido identificado con un título, el acusador de nuestros hermanos. Él es el que acusa a los creyentes delante de Dios día y noche. Ahora, a la mitad más o menos de la tribulación, en los últimos 7 años, ha sido lanzado o será lanzado el acusador de los creyentes. Segundo, hasta este momento de la historia, Satanás impetuosamente vocifera y habla pestes, acusando a los creyentes día y noche delante de Dios el Padre. A partir del punto medio de la tribulación en adelante, Dios no le permitirá entrar en el cielo. Es tan atrevido el enemigo llamado Satanás o el acusador aquí, que es capaz de presentarse y acusar a los creyentes delante de Dios día y noche. Apocalipsis 12:10d, versículo 10. La primera batalla del reino será ganada por las fuerzas angelicales de Dios. Aunque, por ejemplo, no es librado en los campos de batalla de la tierra, Satanás habrá sido lanzado fuera y sufrirá una derrota obvia. La eliminación permanente del acceso de Satanás al cielo será vital o necesaria para la formación del reino de Cristo en la tierra. El enemigo será lanzado, y eso es un punto principal importante entender, será lanzado a la tierra y la actividad demoníaca crecerá cual nunca en la historia ha crecido aquí en la tierra,
Y eso es una cosa muy importante entender, verlo, porque el reino del Cristo ya va a comenzar después de 3 años y medio. En primer lugar, dice, por segunda vez en las Escrituras, Satanás será lanzado abajo. Y eso vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesús describió la primera caída de Satanás. Escuchemos lo que dice San Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora escuchemos lo que dice Isaías 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí, en este capítulo 12, vemos justamente la segunda vez que las Escrituras menciona que Satanás será lanzado abajo. La primera vez vemos que en Isaías 14 que fue lanzado fuera y Jesús describió eso. ¿Cómo vio eso cuando fue lanzado? Dice que él vio a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra. Pero Satanás es tan atrevido que nuevamente sigue presentándose delante de Dios para acusar a los creyentes y una vez más va a ser lanzado para nunca más pisar el cielo. Una vez más. Hasta ese momento, por ejemplo, en segundo, vemos ahí lo que vemos, esta batalla con Miguel finalizará de forma permanente el acceso de Satanás al cielo. O sea que con esta batalla no veremos más, nunca más que Satanás acusará a los creyentes. Será definitivamente, finalizará la forma permanente del acceso de Satanás al cielo. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, cuyo dominio de la oscuridad envuelve alrededor de la tierra, se dará cuenta que Dios finalmente lo derrotará. Efesios capítulo 2, versículo 2, por lo tanto, comenzará a combatir salvajemente como un animal herido, enjaulado, que no tiene nada que perder. Satanás derramará su furia sobre la tierra. Vendrá y atacará de frente, de forma frontal, porque vendrá como dice aquí el comentario, como un animal salvaje herido que no tiene nada que perder, que ya lo dio todo, pero él descargará su ira sobre este mundo, en lo cual, hermanos, nunca se ha visto y ni se verá. Por eso, una vez más, creemos que la iglesia del Señor va a ser llevado antes de eso. Por eso creemos, porque Satanás desatará su ira, cual nunca lo ha hecho. Vendrá con todo su furor, sabiendo que le queda muy poco tiempo. El enemigo vendrá y hará todo lo que jamás, si hoy en día se hacen muchísimas cosas en el mundo, pero ese tiempo no hubo ni lo habrá, con la ira demoníaca, con la ira de Satanás sobre los moradores de esta tierra, porque le queda muy poco tiempo. Dios comenzará sistemáticamente aplastando el reino de Satanás, usando sus ángeles para derrotar a Satanás en el reino cósmico invisible. Aquí vemos que manda el arcángel Miguel usando sus ángeles para derrotar la actividad y el poder demoníaco y sacarlo una vez más y quitarle el acceso para siempre o la entrada al cielo. Aunque pareciera increíble, hoy mismo se presenta el acusador de los creyentes para acusarlo delante de Dios. Pero finalmente allí, en la mitad de la tribulación, probablemente más o menos viéndolo en los últimos 3 años y medio, será lanzado para nunca más pisar ese lugar. En la profecía de Génesis capítulo 3, 15 se cumplirá, la profecía se cumplirá, la simiente de la mujer aplastará a la cabeza de la serpiente. Escuchemos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias, hermano. Los hermanos creyentes, los creyentes, a quienes Satanás acusó en el cielo a través de la historia, le vencerán. Pero la pregunta es, ¿cómo? Versículo 11, vamos a ver aquí. Estos creyentes vencerán a Satanás, el antiguo acusador, a través de la obra sacrificial del Cordero en la cruz. Por medio de la sangre del Cordero, la muerte sustitutiva de Cristo conseguirá la victoria para todos los creyentes. Por medio de la sangre de Jesucristo, le han vencido. No han vencido por medio de una religión, por medio de una declaración. No han vencido por medio de cualquier sistema humano o por medio de sus obras humanas. Se le ha vencido por medio de la muerte sustitutiva de Cristo, que murió en su lugar, que murió en nuestro lugar. Ese es el único medio. Por eso así dice el versículo 11. Escuchemos lo que dice Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Las insensatas acusaciones de Satanás hacia los hermanos no puede condenar, porque Jesucristo pagó la pena del pecado en su totalidad en la cruz. Romanos 8, 33 y 34 podemos escuchar: Cristo pagó la pena de nuestro pecado. Así que son las acusaciones de Satanás en contra de los creyentes, es algo que no tiene ninguna validez. Cristo es el que murió. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él llevó nuestras culpas, llevó nuestros pecados en sí mismo. Él nos da vida eterna. Y son vencedores estos creyentes de la tribulación, al igual que nosotros. Ellos serán vencedores por medio de la muerte sustitutiva de Cristo por usted y por mí. Es el único que pudo salvarnos y puede salvarnos. Romanos 8, 33 y 34. Escuchemos, hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, no solamente que Cristo murió por nuestros pecados, sino que está sentado y que intercede cada día por nosotros. Él intercede en toda acusación demoníaca del enemigo por nosotros. El Cristo pagó la pena del pecado, nuestra penalidad del pecado en su totalidad. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó totalmente nuestra deuda. Podemos tener certeza, seguridad de que Cristo ha pagado nuestra culpa cuando derramó su sangre. Él. ¿Cómo podrá entonces alguien acusarnos? Insensatamente Satanás tratará de hacerlo, pero sin embargo, Cristo es el que murió por nosotros. Es el que pagó nuestras culpas. Los creyentes, por ejemplo, allí dices, tienen un abogado en el cielo. ¿Quién es? Jesucristo, el justo. Desde el día de nuestra salvación, nuestro Salvador resucitado, ha apelado a nuestro favor en contra de nuestro malvado enemigo. Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 2. Escuchemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es no solamente el que intercede por nosotros, es nuestro abogado. En el cielo cada creyente tenemos al abogado Jesucristo, que desde el día de nuestra salvación, nuestro Salvador resucitado, Él intercede, Él apela a nuestro favor en contra de ese malvado enemigo, en contra del acusador, en contra de Satanás.
Cristo no solamente es su Salvador que murió por usted y por mí, sino que también Él es quien intercede, nuestro abogado, que nos defiende cada día de las acusaciones del enemigo que siempre está preocupado tratando de desanimarnos, de desanimar en su mente con medio de las pruebas, con medio de las dificultades, con todo lo que pasamos en el mundo, con toda clase de pandemia, lo que sea. El enemigo trata de acusarnos, de desanimarnos, pero Jesucristo es nuestro abogado, que intercede por nosotros, que desde el día de nuestra salvación hasta este día, Él ha estado siempre y lo estará siempre intercediendo por usted y por mí. Qué gran Salvador que tenemos, qué gran Salvador que dio su vida por nosotros y nos salva, nos cuida, nos guarda. Por eso este grupo de gente aquí, estos hermanos aquí, han vencido por medio de la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11b. Estos creyentes vencerán por medio de la palabra del testimonio de ellos. Nota, ellos vencerán por medio de, no debido a la palabra del testimonio de ellos, por medio del testimonio. Ellos vencerán por medio de, no debido a la palabra del testimonio de ellos. Todos los creyentes vencen a través de o por medio de la palabra del testimonio de ellos. Escuchemos lo que dice Juan 17:20, hermano. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces aquí Jesucristo dice que Él oraba por sus discípulos y también por los que vendríamos a creer en Él por el testimonio o por la palabra de ellos. Escuchemos lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ellos anunciaron el evangelio, los discípulos, los apóstoles, en varios lugares anunciaron la palabra, el medio del evangelio a través de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 19. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces aquí vemos en Apocalipsis 6 los creyentes salvos de la tribulación que dieron sus vidas por no ser sellados, perseguidos, murieron por su fe, estaban allí ellos también y podemos identificarlo así, a ese grupo de hermanos también en Apocalipsis capítulo 12. La palabra del testimonio de ellos es el evangelio que ellos han creído. Entonces el testimonio aquí claro de la palabra del testimonio de ellos es el evangelio, la buena nueva, el evangelio de salvación que ellos creyeron o como creemos nosotros hoy, que creerán en ese tiempo. El evangelio eterno que será predicado les llegará también a ellos y la palabra del testimonio de ellos es el evangelio. Escuchemos lo que dice, por ejemplo, aquí Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se les hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 12 y 13. Escuchemos que también aquí aclara claramente que el testimonio de ellos es el evangelio y es el evangelio que predicamos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Gracias, hermano. Tercero, en Apocalipsis 12:11c, ellos vencerán incluso en la muerte. La muerte puede parecer una derrota, pero en realidad se trata de una victoria
de una victoria gloriosa, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos morirán e irán al cielo como héroes, según encontramos varias citas bíblicas, como por ejemplo Romanos 8, 35 al 39. Escuchemos lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aquí ellos vencieron incluso con muriendo, aunque la muerte aparentemente es una pérdida para muchos. Sin embargo, ellos han vencido, vencerán, incluso en la muerte. En este pasaje de Romanos 8 dice que ni la muerte, ni los principados, ni nada nos podrá separar. Y nada en el mundo podrá separarnos del amor de Dios. Por eso es que estos creyentes van a tener una exaltación de alabanza allí, ya que ellos han vencido a las acechanzas del enemigo, a las acechanzas de Satanás, a las acechanzas del anticristo, del falso profeta, pero han encontrado vida y salvación en Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 22 al 22. Escuchemos lo que dice. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, para el creyente la muerte es ganancia. Nunca para el creyente la muerte es pérdida. En ningún momento, ni en este tiempo, ni en los tiempos de la persecución más grande, del tiempo de la tribulación. Muchos encontrarán gran persecución en ese tiempo, pero encontrarán vida eterna al morir por su fe en Jesucristo. Estas voces celestiales darán, por ejemplo, una advertencia. Vamos a ver estas voces celestiales. ¿Qué se va a advertir aquí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice que estas voces celestiales van a dar o darán una advertencia hacia seguir hacia adelante. Y vamos a ver en este versículo 12 la advertencia aquí, por ejemplo, que miraremos aquí en este versículo 12 que vamos a estudiar. Apocalipsis 12, 12a. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los habitantes del cielo, o sea, los creyentes de la tribulación, se regocijarán porque no tendrán que soportar toda la segunda mitad de la tribulación y el furor de la ira y la persecución del dragón o de Satanás. Por eso ellos están advirtiendo, alegraos, dice allí, alegraos cielos, ya que se acabó la persecución, ya que se acabó para ellos todo el sufrimiento, el furor, la ira de dragón de Satanás, se terminó para ellos. Por eso darán una advertencia diciendo que se alegren los cielos, ya que tendrán ellos allí un descanso. Pero el versículo 12, 12a, por lo cual dice el versículo 12, 12a, ay, primero dice, alegraos cielos, pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Los habitantes de la tierra deberían estar tristes porque el gobierno del diablo sobre la tierra continuará y será aún peor la persecución para ellos. Por eso es que esta gente, estos hermanos comienzan a alabar allí, dice, alegraos cielos, ya están en el cielo, ya están allí ellos llegando a ese lugar de descanso. Pero hay de los que están vivos, hay de los moradores de la tierra, hay de los que se quedan en la tierra, porque la escena celestial será paz, descanso, felicidad, pero en la escena terrenal el diablo ha descendido. Vendrá con su gobierno totalmente malévolo a atacar a todos los moradores sin piedad.
El enemigo llamado el diablo, el acusador, Satanás, el dragón escarlata, que lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12, ese dragón escarlata no tiene piedad de nadie y no lo tendrá en el tiempo de la tribulación. No le interesa nada. Él no conoce sentimiento, no conoce pena ni compasión. Vendrá a estrellarse contra un mundo que quedará abandonado y un mundo que quedará a sus manos para que él pueda hacer lo que él quiera. Por eso aquí la expresión de dolor. Ay de los moradores de la tierra. Queridos hermanos, es tiempo de ir por medio de la fe en Cristo, de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, porque esos tiempos serán muy difíciles. Por eso aquí vemos un grupo de creyentes que dice, alegraos cielos que llegan allá, pero también dicen, qué pena por los de la tierra. Ay de los moradores de la tierra y qué pena por las personas en el mundo que no han conocido el evangelio, que es tiempo de que le hablemos del evangelio hoy, que conozcan la gracia de Dios, que Cristo dio su vida por ellos. Ay de ellos si no creen en Cristo como su Salvador. Es tiempo de que podamos comunicar este mensaje, el mensaje de la gracia de Dios, de alcanzar salvación por medio de la sangre del Cordero. Cristo pagó nuestras culpas y en Él hay vida eterna y en Él hay salvación y en Él hay alegría en el cielo. Alegraos el cielo, pero hay de los que no le han conocido todavía a Él. Por eso es que aquí la expresión hay de los moradores de la tierra. Así podemos ver este versículo 12. Concluimos. Con gran ira Satanás no tendrá otro lugar que la tierra, ya que no tiene acceso al cielo. Vendrá con todo su ira a la tierra, sobre la cual enfocará su ira. Él perseguirá a Israel, la mujer que vimos allí en Apocalipsis 12:1 hacia adelante, con furia salvaje. Se estrellará contra la nación de Israel, y el enemigo Satanás ha tratado a través de toda la historia de ir contra la nación de Israel. A través de la historia, Israel ha sido perseguido por las naciones, por los gobernantes. Nuestro país, por ejemplo, nomás ha expulsado el embajador israelí de Bolivia. Nunca lo quieren a Israel. Nuestros gobernantes odian a Israel. Satanás vendrá con toda su furia, perseguirá a Israel más que nunca en la historia, tratándolo de hacer desaparecer. A través de la historia, Satanás ha querido hacer desaparecer a la nación de Israel, porque él sabe una cosa: si desaparece Israel, entonces no habrá reino. Si en la antigüedad desaparecía la nación de Israel, no vendría el Salvador, ya que el Salvador tenía que tener sangre judía, tenía que ser descendiente de David. Desaparece Israel entonces para él, según él, entonces no habrá reino. Por eso es que él quiere destruir la nación de Israel. Vendrá con toda su furia salvaje contra la nación de Israel para hacerlo desaparecer, porque su idea es de él, que desaparezca la nación de Israel. Pero sin embargo, Dios va a protegerlo. Va a proteger a su pueblo ante las acechanzas y los ataques de este enemigo salvaje. Sabiendo que tiene poco tiempo, Satanás estará más enojado que nunca en la historia de la tierra, porque él sabrá que su poder pronto le será quitado. Satanás explotará contra ese bendito pueblo, la nación de Israel. Vendrá con todo. Explotará toda su furia contra ellos. Usa a los gobernantes actualmente. Trata de hacerlo ver a Israel como el país que odian las naciones. Pero en ese tiempo, aún su furia será más. Hemos estado, hermanos, viendo en este capítulo 12 hasta aquí, desenmascarando al dragón escarlata. Ese dragón escarlata que estuvo allá en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3. Esa serpiente antigua que se llama diablo. Es el acusador de los creyentes y no podemos vencerle por nuestro esfuerzo, nuestras obras. No le podemos vencer por nuestra religión, por nada de eso, sino solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de creer por fe en el evangelio de la gracia de Dios. Al igual que ellos le han vencido en el futuro, aquellos salvos de la tribulación, nosotros hoy, por medio de la fe en Jesucristo,
podemos también seguir adelante contra aquellas acechanzas de aquel acusador, el dragón escarlata. Que podamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, ese deseo de proclamar la verdad del evangelio, porque es la única forma de alcanzar al mundo, ese testimonio del evangelio, predicando, que alcance la gente a creer que en Cristo Jesús hay vida eterna, hay gozo en los cielos y hay alegría en los cielos cuando un día estemos en su presencia. Pero hay de los que no creen en el evangelio. Hay de los moradores de la tierra. Queridos hermanos, el tiempo está muy cerca. La única manera de poder vivir es confiando en la obra de Jesucristo. Escuchemos lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, Satanás estará más enojado que nunca, sabiendo que le queda muy poco tiempo, porque él sabrá que su poder pronto le será quitado. En Apocalipsis 20, un solo ángel poderoso, un ángel enviado del Señor, atará a Satanás y lo meterá por 1000 años. Qué grande es nuestro Dios, hermanos, que no será él el que venga, solo mandará uno de sus ángeles, uno de sus creación de él, para atarlo a este dragón escarlata. Que Dios ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, el tener esa pasión de hablar del evangelio, ya que al final de los tiempos Satanás descenderá con ira sobre la tierra. Hoy es el tiempo de gracia, hoy es el tiempo de alcanzar la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Que Dios ponga en su corazón de ustedes, en mi corazón, ese deseo de compartir las buenas nuevas, el evangelio, para que la gente pueda tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias.